Vamos a orar al Señor y pedir su bendición. Padre, gracias te damos en esta tarde por permitirnos estar aquí en tu casa y disponernos a estudiar, Señor, tu palabra, los asuntos que conciernen a ella, de acuerdo al tema, Señor, que se nos ha asignado en esta ocasión. Y, Señor, queremos que tú nos guíes a través de tu buen espíritu, que sea de utilidad la información, Señor, que se va a compartir, que sea de edificación, Señor, cada texto de la Escritura, para que nosotros podamos, Señor, ser afirmados en nuestra fe. Guíanos en la virtud de tu buen espíritu, que nada nos perturbe, y danos, Señor, esta bendición que te rogamos con el perdón de todas nuestras faltas en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Buenas tardes. Vamos con la ayuda de Dios, a hablar acerca de la confiabilidad de la Biblia. Así es como se llama esta doctrina, este punto que es importante dentro del estudio de lo que es la apologética. La apologética es la defensa de nuestra fe. Y quisiera comenzar diciendo que la fe de cada uno de nosotros los creyentes, lo que tú crees, lo que yo creo, lo hemos aprendido ¿de dónde? De la palabra de nuestro Dios. Pablo dice a los romanos en el capítulo número 10 que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si nuestra fe está fundada en lo que dice la palabra de Dios, nosotros debemos de tener la certeza de que la Biblia es confiable, porque si nosotros dudáramos del mensaje de la Biblia, de la confiabilidad de la Biblia, entonces tendríamos serios problemas en nuestra fe, ¿no creen? Si nuestra fe, recalco, si nuestra fe está fundada en lo que yo sé de Dios y en lo que creo de Dios y que he aprendido de las Sagradas Escrituras, si yo como creyente no puedo darle toda la credibilidad y toda la confiabilidad a la Biblia, entonces tengo un serio problema en mi fe. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Creo yo que hay razones por las que cada creyente debe de saber por qué es importante hablar de este tema. Estaba yo leyendo que según un estudio y estadísticas, hay muchas dudas dentro de los jóvenes de la iglesia y abandonan la iglesia porque no resuelven muchas de sus dudas, y una de esas dudas tienen que ver precisamente acerca de la credibilidad y la confiabilidad de la Biblia. ¿De verdad la Biblia es palabra de Dios? ¿Cómo sostenemos nosotros esta enseñanza? ¿Cómo defiendo yo que esto es palabra de Dios? Decía, hay razones de por qué estudiar esto. Imagínate, Fabián, Israel, Isaac y cada uno de ustedes que están en la escuela, que les cuestionaran acerca respecto de este libro, de la Biblia. Que como cristianos alguien en la escuela te dijera, bueno, tú eres creyente, tú eres cristiano, tú crees en la Biblia. ¿Estás seguro de que la Biblia es la palabra de Dios? Y ustedes dicen inmediatamente, sí lo creo. ¿Cómo nosotros argumentamos si nos dicen, bueno, ¿y cómo lo sabes? Y lo más fácil va a ser para nosotros responder, porque la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada divinamente, pero va a decir, no, a ver, me estás citando un texto de la misma Biblia. ¿Y cómo sabes que eso es fiable? Y menciono esto porque sucede. En la realidad, hermanos, esto sucede, y cuando no sabemos nosotros qué responder acerca de la credibilidad y de la confiabilidad de la Biblia, entonces tenemos problemas, ¿no? Y es importante que cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, pues sepamos cuáles son los argumentos por los que decimos que la Biblia
Es un libro en el que nosotros podemos confiar. Estaba yo viendo un pasaje en el libro de los Hechos, donde, Hechos 17, si gustan acompañarme, Hechos 17, donde Pablo enfrenta este problema, esta situación ante un grupo de gente que no sabe lo que nosotros hoy sabemos y que cuestionaba, sin embargo, si la palabra de Dios realmente era de fiar, si era confiable. Cuando Pablo expone el Evangelio en Atenas, que es el pasaje que les menciono de Hechos 17, Hechos capítulo número 17, dice la palabra de Dios, versículos 17 y 18, dice así que disputaba en la sinagoga con los judíos y religiosos. De entrada, esos judíos y esos religiosos tienen sus propios conceptos, ¿sí? Tienen sus propios prejuicios. Dice que Pablo entonces está disputando con ellos, judíos y religiosos, y en las plazas cada día con los que le ocurrían. Recuerden que Pablo está en Atenas, muy cerca en Grecia, muy cerca de la cuna de la filosofía. Versículo 18 dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Están considerando lo que Pablo enseña como palabrero. Según ellos, estos filósofos epicúreos y estoicos, y dicen: ¿qué quiere decir todo este palabrero? Y otros decían: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Y entonces Pablo enfrenta esta situación que muy seguramente a lo mejor algunos de nosotros hemos enfrentado, o que algunos de nuestros jóvenes van a enfrentar tarde que temprano en la escuela. Y considerará la Biblia como estos hombres dijeron de lo que Pablo predicaba, de lo que Pablo anunciaba, diciendo: son palabras. Palabrero dice aquí, ¿no? Lo acabamos de leer, Hechos capítulo 17, 18. Considerar que la Biblia son solamente palabras. Es un palabrero, son historias, está escrito este libro por hombres. Como lo argumentan pues aquellos que no dan la credibilidad a la Biblia, y la verdad es que sí es un asunto que de repente puede meternos en problemas, decía, si nosotros no hacemos una buena defensa de lo que nosotros creemos de la palabra de nuestro Dios. Y no solamente es el único pasaje en el que Pablo enfrenta esta situación, sino también cuando es tomado preso y es llevado ante las autoridades religiosas judías, y después va ante Félix, y después va a Porcio Festo, y después va ante el rey Agripa, que por cierto, recordando este pasaje de Hechos 26, dice que Festo le dice a Pablo, cuando él está exponiendo precisamente el motivo por el que había sido tomado preso, que era el mismo asunto acerca de la resurrección de Cristo, llegó un momento en el que Porcio Festo le dice a Pablo: Pablo, estás loco. Le dice: estás loco, las muchas palabras, el mucho estudio te ha trastornado. Y vamos a ver, busquen por favor Hechos 26, porque no quisiera hablar de este asunto de la confiabilidad de la Biblia sin mencionar textos de la Escritura como los que estoy mencionando. Ahora en Hechos 26, versículos 24 en adelante dice: y diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: Pablo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, versículo 25, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo, a ver qué dice allí, palabras de verdad y de templanza. Dice: no, espérate, esto no es sabiduría de hombres.
Este es otro texto, Primera a los Corintios, si mal no recuerdo, Primera a los Corintios capítulo número 2:13, Primera a los Corintios 2:13. Pablo, cuando habla, dice él, 2:13, lo cual también hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu. Ahora él dice doctrina del Espíritu, a lo que leímos también en Hechos, el pasaje anterior. Dice ahora aquí Pablo que no habla él con doctas palabras de humana sabiduría, más con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero bueno, regreso al punto. La gente nos cuestiona, y es una situación que enfrenta Pablo también en su momento, acerca de que si la Biblia es o no la palabra de Dios y cómo podemos nosotros confiar precisamente en las Escrituras. Y bueno, pues hay argumentos que nosotros debemos de conocer, a más de los argumentos internos, porque para nosotros lo más fácil es poner argumentos internos de la misma Escritura. Segunda Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada divinamente. Segunda de Pedro, capítulo número 1. Este libro fue inspirado por el Espíritu Santo, no vino por voluntad humana, no son de interpretación de hombre, ¿sí? Pero esos son argumentos internos de la misma Escritura. Hay argumentos internos de la palabra y hay argumentos externos. Cosas por fuera que son suficientemente evidencias de que la palabra de Dios es confiable. Y dentro de los elementos externos que nosotros podemos mencionar acerca de que si este libro es confiable, nosotros por lo menos podríamos mencionar una docena de asuntos que nos van a ayudar no solamente a defender como apologistas que la palabra de Dios es confiable, sino también que nos van a ayudar a nosotros a afirmar nuestra fe. Y bueno, voy a mencionar algunos de estos puntos y me iré deteniendo en algunos para comentarlos un poquito más. Por cuestiones de tiempo, pues no tocaremos uno por uno. Pero bueno, las razones para confiar en la palabra de nuestro Dios, ¿cuáles son? Un elemento externo es precisamente que le va a dar credibilidad a la Biblia como documento, es una prueba que se hace y que se aplica a todos los libros para garantizar su confiabilidad, ¿sí? ¿Cuáles son esas dos pruebas que se le hacen a los libros? A todo libro, a cualquier libro, ¿sí? ¿Cuáles son esas pruebas? Una prueba es precisamente, como no hay originales, porque alguien en la escuela, alguien que quiera cuestionarnos va a decir, es que no es un original. Y es cierto, originales no se tienen, ¿sí? Pero vamos nosotros a los textos más antiguos. Esa es la prueba que se le hace a todos los libros para comprobar su confiabilidad, ¿sí? La copia más antigua que se tenga. Y cuando nosotros vamos a las copias más antiguas que existen de la palabra de Dios, comparando lo que hoy nosotros tenemos a esas copias más antiguas, es lo que le hace un libro confiable, ¿sí? La antigüedad de la Biblia, nosotros sabemos que es el libro más antiguo. No hay documento más antiguo que la palabra de Dios, hablando de la Biblia como documento, como libro, ¿sí? Así como lo ve el mundo. Si nosotros comparamos las copias que se tienen más antiguas con lo que hoy nosotros tenemos, nos damos cuenta que más del 95% del contenido está sujeto a lo que dicen esas copias más antiguas, ¿sí? Y de las copias más antiguas que se conocen hoy día
y de las que se tiene conocimiento acerca de la palabra de nuestro Dios, hermanos, datan algunas desde el primer siglo. Y las evidencias, decíamos, que se han encontrado de manuscritos, de copias, como las que se encontraron en el Mar Muerto, esas copias son idénticas. Y son idénticas por una razón que nosotros conocemos. Sabemos que los escribas, cuando copiaban la palabra de nuestro Dios, eran demasiado estrictos en copiarla. Y de ahí que los documentos más antiguos que se tienen son exactamente iguales. Y bueno, nosotros podemos confiar en esos documentos, en esas copias que se tienen, porque decía yo que son más del 95%, según estaba yo estudiando algunas fuentes, idénticas. Y bueno, pues dice la palabra de nuestro Dios, busquen otro texto, por favor, en la Escritura, en la Epístola a los Romanos, capítulo número 3. Porque bueno, aunado a este elemento externo, tengo que respaldarlo con lo que la misma Biblia dice. Y Romanos, capítulo número 3 dice, en versículo 1 y 2 voy a leer. Dice, ¿qué pues tiene más el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? El importante para el tema que estamos considerando es el texto número 2, que dice, mucho en todas maneras. Lo primero, ciertamente, que la palabra de Dios les ha sido confiada. Y entonces cuando los escribas copiaban la palabra de nuestro Dios, lo hacían de una forma tan estricta que tenían varios puntos que considerar. Número de palabras, copiaban y decían 163 palabras, contaban vocales. Y el Señor Jesús, cuando habló de este punto, decía que el mismo Señor, citando las Escrituras, dice que ni una jota ni una tilde de la Escritura se iban a perder. Y la evidencia del tiempo, decía yo, a los documentos más antiguos que se tengan, a las copias más antiguas, entonces lo hacen un libro confiable. Le da credibilidad a la Biblia, ¿sí? Así tal cual está. Y entonces, hermanos, nosotros podemos argumentar en esta parte un punto a nuestro favor. Decía yo que los escribas eran tan leales al copiar la palabra de nuestro Dios, que se sabe que cuando se equivocaban en una parte, esa copia no servía para ser leída en las sinagogas. Y de acuerdo a lo que leí en Romanos capítulo 3 versículo 2, de que la palabra de Dios les había sido les había sido confiada a ellos, hicieron muy bien el trabajo. Los judíos guardaron la palabra de Dios. Y todos los rollos que se encontraron, mencioné hace un momento, los rollos del Mar Muerto, todos ellos en 1947, cuando se descubrieron todos esos manuscritos, eran un total de 800 rollos. No había una copia, no había dos, había 800 rollos en 11 cuevas, en donde Dios, hermanos, milagrosamente preservó la palabra de su palabra. Y esos rollos, a lo que se tenía, exactamente igual. Algunos detalles, estaba yo leyendo detalles como de que no había, por ejemplo, alguna vocal por error de escritura, pero que se entendía la palabra. Y de ahí que el dato que mencioné, el 95% era absolutamente idéntico. Entonces, este es un argumento de mucho peso para nosotros en la defensa de por qué puedo confiar yo en la Biblia. Porque es el libro más antiguo, porque todos los documentos que existen, todas las copias son leales, son fieles a lo que nosotros hoy tenemos en nuestras manos, ¿sí?
¿qué otro argumento voy a mencionar para la defensa de nuestra fe acerca de la credibilidad de la Biblia? Es precisamente, hermanos, los puntos históricos que menciona la Biblia. Muchos de ellos como profecías. Por ejemplo, la palabra de Dios cuando habla de naciones, en el libro de Daniel, cuando se menciona la estatua, esa imagen que soñó el rey y que describe los gobiernos que iban a suceder, ¿sí? Cuando la Biblia los menciona y en el paso de los años se cumple lo que dice la profecía de Daniel, entonces nosotros vemos que históricamente lo que la Biblia anuncia de una forma profética va teniendo su cumplimiento exacto. Exactamente, así como lo dijo la Biblia, así se cumplieron las cosas que se mencionan, aún cuando pasaron muchos años, históricamente. Arqueológicamente, las historias que narra la Biblia de lugares, de acontecimientos, no son simplemente historias como si fuesen cuentos, y la arqueología avala precisamente que son reales, ¿sí? Y entonces esto se convierte en otro argumento muy fuerte para poder decir sí que la Biblia es confiable, porque lo que la Biblia menciona, lo que la Biblia ha anunciado, ha tenido un fiel cumplimiento, sin faltar ninguna de las cosas que menciona la Escritura, y entonces esto lo hace confiable, ¿sí? Porque todo lo que anuncia, en el paso de los años, la historia, la arqueología, lo único que han hecho es confirmar que la Biblia dice la verdad. Y entonces yo como cristiano puedo, con este segundo argumento, decir, sí, la palabra de Dios es confiable. Voy a leer 2 de Pedro, acompáñenme. Decía que voy a ir respaldando con algunos textos lo que mencionamos para manejar las dos evidencias, la evidencia externa con lo que dice la palabra de nuestro Dios. Ahora al respecto dice 2 de Pedro 1, versículo 16, porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por arte compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Dice aquí el apóstol Pedro, las cosas que nosotros hemos anunciado, y menciona en relación a la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice, nosotros no las hemos dado a conocer siguiendo fábulas por arte compuestas, es decir, como si un hábil escritor en aquel tiempo hubiese tomado una pluma y hubiese escrito, no sé, la historia de la creación o la historia de la caída de los muros de Jericó, por su propia autoría, como si fuese un cuento, como si fuese producto de la imaginación del hombre. Si esto fuese así, entonces las evidencias arqueológicas no respaldarían lo que la Biblia dice. Si fuesen, como dice aquí Pedro, diciendo fábulas por arte compuestas. Ayer se mencionaba, creo que nuestra hermana dijo que si alguien se propusiera escribir algo semejante a lo que dice la Biblia, no tendría, ¿sí?, el peso, no tendría el valor, no tendría el valor que tiene la palabra de nuestro Dios. Por eso Pedro dice, lo que hemos dicho no ha sido basado en fábulas compuestas. Y más adelante dice precisamente, versículo 21, que la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana. O sea, no fue una cuestión del hombre. El hombre no podría vaticinar por sí mismo acontecimientos del futuro. Y sin embargo, todo lo que la Biblia menciona, decíamos, ha tenido un cumplimiento en la historia, en el tiempo, y esto lo hace un libro confiable para nosotros. Un punto más a favor de lo que la Biblia
de lo que la Biblia enseña y que para nosotros es un argumento de mucho peso, es precisamente el hablar de la resurrección. Y aunque es un punto sí doctrinal, es un punto del que Pablo hace un momento mencioné, que era lo que más él anunciaba, la resurrección de Cristo, era el punto por el que a él lo habían tomado preso, era el punto de defensa, era el punto de cuestión para él, era el principal punto de cuestión en aquel tiempo para la fe de Pablo. Y por eso cuando Pablo escribe a los Corintios dice, si nosotros no creemos en la resurrección de Cristo, dice, entonces es vana nuestra fe. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, entonces es vana nuestra fe. Y allí mismo en 1 Corintios Pablo dice que cuando el Señor Jesucristo resucitó y pone el orden, dice, primero apareció a Pedro, a Cefas, después apareció a fulano de tal, después a tal, y después como a 500 hermanos estando juntos. Lo que hace Pablo es lo siguiente: la ley decía que todo asunto tenía que constar con 2 o 3 testigos. Y Pablo cuando dice, no, hay suficientes testigos de este elemento, ¿sí? De esta enseñanza que dice Pablo, yo comparto acerca de la resurrección, dice, hay más de 500 hermanos que comenzaron a dar a conocer esto. Y por eso cuando Pedro escribe dice, no fueron fábulas por arte compuestas, sino que hay testigos, hay gente que puede evidenciar, comprobar lo que nosotros estamos anunciando. Y bueno, en todo juicio, si a la Biblia se le hiciese un juicio, el testimonio de 2 o 3 era suficiente para defenderlo y para avalarlo como verdadero. Pero aquí hay muchísimas personas, y cuando Juan escribe dice lo que nosotros hemos visto, hemos oído, hay testimonio de personas que respaldan las enseñanzas de la Biblia, y esto pues también lo hace un libro para nosotros muy confiable. Cuando el Señor Jesús habla de las Escrituras, de las mismas Escrituras, Él también argumenta puntos, y quisiera que leyéramos algunos pasajes de la Escritura. Vamos a la palabra de nuestro Dios. San Mateo capítulo número 5. San Mateo capítulo número 5. Versículos 17 y 18, dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. Mateo 5, 17 y 18. El Señor Jesús, siendo Hijo de Dios, para nosotros, Dios mismo, confiable, porque estaba yo leyendo y se me hizo muy lógico. ¿Por qué confiar en la Biblia? Porque viene de alguien que es confiable, del Señor, de nuestro Dios. Y para nosotros el Señor Jesús, cuando habla de las Escrituras, bueno, cuando Él las cita, pues les da esa confiabilidad. Lucas 16, 17, otro pasaje, Lucas 16, versículo número 17. Dice así la palabra de nuestro Dios: empero más fácil cosa es pasar el cielo y la tierra que frustrarse un tilde de la ley. Un tilde para nosotros equivaldría a un acento, dicen algunos, equivaldría a un acento. Y vean el Señor Jesús hasta dónde lleva esto. Dice, es más fácil, pero más fácil cosa es pasar el cielo y la tierra que frustrarse una tilde de la ley. El Señor respalda con sus palabras, ¿sí?, que la Biblia es un libro confiable. Y por eso dijo en San Juan 5:39, escudriñen las Escrituras,
El estudio concienzudo de las Escrituras pues les va a llevar a descubrir el asunto del que tratan las Escrituras. Y ayer se mencionaba un solo tema expresado a través de más de 40 autores, o 40 alrededor, dicen algunos 39 escritores, en diferentes épocas, todos judíos menos uno, Lucas, griego, en un espacio de 1500 años, coincidir todos viviendo en diferentes nacionalidades sobre un tema y que haya una perfecta unidad sobre ese tema. El tema es precisamente el pecado del hombre y la redención del hombre. Ese es el tema de la palabra de nuestro Dios, la redención a través de Jesucristo, que todos esos escritores en las épocas, en este periodo de más de 1500 años, coincidan. Esto, hermanos, nos habla de una perfecta unidad y se cumple lo que Pedro dice, porque no fue traída por voluntad humana, sino que el Espíritu Santo, ¿sí?, los guió, los inspiró para poder el día de hoy nosotros tener un ejemplar de la Biblia en nuestras manos. Todas estas referencias que hemos mencionado, y decíamos, otra evidencia externa, porque son muchas, las citas que hacen autores, escritores no bíblicos, sino escritores externos a la palabra de Dios, todas las citas que hacen de la palabra de Dios y los comentarios que hacen, igualmente confirman pensadores, entre ellos filósofos, historiadores, cuando citan la Biblia le dan la credibilidad, le dan la autoridad, respetan la jerarquía que tiene la Biblia por encima de cualquier libro. Y entonces, para nosotros como hijos de Dios, esto, hermanos, además de proveernos elementos para fortalecer nuestra fe, también nos proveen elementos para hacer defensa de esa fe. Porque decía yo al principio, y con esto también voy concluyendo, que si nuestra fe está fundada en lo que dice la Biblia, en lo que nosotros sabemos de Dios a través de la revelación de la Escritura, si nosotros dudásemos de la Biblia, entonces tendríamos problema con nuestra fe. Sin embargo, hermanos, no solamente son los elementos internos, sino los elementos externos los que nos hacen confiar en la palabra de nuestro Dios. Y bueno, elementos internos tenemos muchísimos. Muchos que la misma palabra de Dios dice que toda la Escritura es inspirada divinamente, pero no quiero pasar por alto lo que dice Apocalipsis en el capítulo número 22, porque de esta forma se cerró el canon sagrado, ¿sí?, poniendo toda la autoridad en la palabra de nuestro Dios y poniendo las siguientes palabras. Apocalipsis capítulo número 22. Versículo 18. Y alguien podría pensar, bueno, esto se escribió pues para defensa de la misma Biblia. Sí, pero estamos viendo que esto no lo escribió un hombre por voluntad propia, sino que el Espíritu Santo lo guió. Y hermanos, a través de los siglos se ha respaldado lo que dice aquí Apocalipsis capítulo número 22. Dice, porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de esta profecía, de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y a través de los años nadie se ha atrevido, ¿sí?, porque hay una sanción de parte de la palabra de nuestro Dios sobre alguien que quiera añadir o quitar a la palabra de Dios. Por eso es que se ha preservado. Por eso cuando hablábamos de los escribas, cuando copiaban, ellos sabían que no podían alterar la palabra de nuestro Dios.
Y entonces por eso es que Pablo confiadamente, cuando anunciaba el evangelio y cuando escribe a los Gálatas y dice: hermanos, no es que haya otro evangelio, no hay más palabra, ¿sí? Y Pablo lo sabe perfectamente y por eso expone su vida por el evangelio y puede decir lo que citó en Romanos 1:16, dice: no me avergüenzo del evangelio. Y ningún creyente, ningún hijo de Dios, ninguno de nuestros jóvenes en la escuela debería de avergonzarse nunca ante los cuestionamientos que hace este mundo lleno de tinieblas, de que si la palabra de Dios es confiable. Uno tiene que defender y decir: es la palabra de nuestro Dios. Hay evidencias externas, evidencias internas. Yo creo en la palabra de nuestro Dios por estas razones y por muchas más, porque el tiempo no nos alcanza para nosotros seguir hablando, hermanos, de que la Biblia es un libro confiable para nosotros. Es el fundamento, uno de los fundamentos de nuestra fe. Los reformadores retoman la escritura y dicen: este es el fundamento de nuestra fe, la sola escritura. Y entonces es por eso, hermanos, que nosotros año tras año hablamos de estos temas para que nuestra fe sea confirmada. Y decíamos, para poder hacer pues una defensa también apropiada de nuestra fe, de la palabra de nuestro Dios. Y no es que la tengamos que defender nosotros. La palabra misma se defiende a sí misma, tiene suficientes argumentos para avergonzar a todos sus opositores. Que Dios, hermanos, nos bendiga, que nosotros tengamos una fe firme, confiando siempre en Dios y en su palabra santa. Que así sea. Amén.